Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Me preguntaba si, digamos, la deslegitimación de los bancos, sobre todo a partir de la crisis del 2001 y la historia del corralito y demás, de alguna manera no han fortalecido, si se quiere, este lazo que vos describías de las cuevas con sus clientes, ¿no? Este trato que está basado fundamentalmente en la confianza y en la palabra, que vos lo señalás en uno de tus trabajos, ¿no? Si de alguna manera ese desprestigio de los bancos que viene de arrastre de esas crisis no fortalece esta situación. Sí, es un elemento central para entender por qué algunos agentes económicos recurren a las cuevas, como decíamos recién, a pesar de no necesitar circular su dinero de manera informal o ilegal, ¿no? Esa desconfianza que los argentinos presentan frente a las instituciones bancarias es un elemento importante, ¿no?, para entender la propia dinámica de las cuevas, ¿no? Por eso las cuevas, a pesar de ser un espacio informal o ilegal dentro del sistema financiero, son también un espacio fuertemente regulado, ¿no? Como vos comentabas, hay un conjunto de normativas y de códigos muchas veces prácticos, ¿no?, que son los que las cuevas ponen en juego con sus clientes, que tienen que ver con, por ejemplo, el respeto a lo acordado de palabra, ¿no? La importancia de respetar los precios pautados para una transacción, ¿no? Un conjunto de códigos que muchas veces son diferentes, ¿no?, a los que uno puede percibir en el funcionamiento institucionalizado, ¿no?, de las instituciones bancarias, ¿no? Y esos también son elementos valorados por los clientes que recurren a las cuevas. Yo me preguntaba en relación a esto del código que vos señalás, si es un código que acerca esta situación al escenario de una transacción mafiosa, o acerca más a ese código de palabra que uno tenía con el almacenero de barrio, de la libreta que uno anotaba, que se estructura, ¿no?, alrededor de esa palabra, digamos, y que no necesariamente es una amenaza mafiosa específicamente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, los cueveros hablan de sí mismos como con la contabilidad del verdulero, ¿no? Me parece que eso tiene un doble aspecto, que es por un lado el modo en el que ellos mismos llevan las cuentas, ¿no? Cuando uno hace observaciones no participantes en una cueva, digamos, los escritorios de los cueveros están llenos de papelitos, ¿no? Claro. Digamos, un conjunto de transacciones que se anotan, pero que no se pueden registrar de otros modos, y que también, digamos, dan cuenta de la forma de pautar, ¿no?, ese acuerdo de confianza con ese cliente, ¿no? Y eso vale no solo, digamos, para, por ejemplo, pautar el precio de la compra o de la venta del dólar, sino también para acordar, ¿no?, un conjunto de condiciones, ¿no?, a la hora de establecer una comisión para descontar un cheque, por ejemplo, o a la hora de negociar un plan de pagos, por ejemplo, que un cliente no puede cumplir a la hora de devolver un préstamo, ¿no? Ese acuerdo de palabra tiene la fuerza normativa, ¿no?, que otro conjunto de acuerdos más institucionalizados, más burocráticos tienen en el mercado formal. Así que en ese sentido no tendría, digamos, un tinte necesariamente mafioso, sino justamente la forma en la que esas transacciones en ese mercado se hacen efectivamente posibles, ¿no? También ha señalado que el dólar blue posee un valor simbólico muy fuerte, que contiene muchas miradas sociales sobre nuestra economía. La pregunta es, ¿qué nos dice el dólar blue particularmente de la crisis o de las crisis recurrentes y cíclicas en la República Argentina? Bueno, sin dudas, el dólar blue es una cotización que se vuelve particularmente significativa, ¿no?, en los momentos de crisis económica, ¿no? Porque uno podría decir que el mercado de las cuevas e incluso la cotización ilegal o paralela del dólar sigue funcionando, sigue circulando en el mundo de la City, aún en esos momentos donde, digamos, uno
puede no escuchar nada acerca de esa cotización en los medios de comunicación, ¿no? Ese es un contrapunto, por ejemplo, que uno ve muy rápidamente entre el 2011 y 2015, digamos, los años de institución y de permanencia del llamado cepo cambiario y la posterior liberalización de ese mercado, ¿no? que impulsó el presidente Macri. Esa liberalización del mercado sacó al dólar paralelo de la escena pública, pero de ningún modo la cotización paralela desapareció de las transacciones y de la calle de la City, ¿no? Eso nos sirve para pensar que hay determinadas coyunturas en los que ese número va a decir algo más, ¿no? Sobre esa coyuntura de crisis, que de alguna manera tiene que ver con esta disputa, ¿no? Sobre la referencialidad del valor de la moneda en la Argentina, ¿no? Hay momentos determinados donde el dólar blue parece establecerse, ¿no? Como una referencia importante para pensar el valor de nuestra propia moneda, ¿no? En relación al valor de la divisa oficial, ¿no? Por eso esa potencia simbólica que tiene el dólar blue es una potencia propiamente política en ese sentido, ¿no? De establecer un número, ¿no? Que de alguna manera va a poner en cuestión, ¿no? La existencia de un precio, ¿no? para el dólar en la Argentina. Hay momentos particulares, ¿no? Donde esa relación de verdad o de falsedad de esa cotización se vuelven muy significativos en el debate público, ¿no? Vos introducís también en tus investigaciones la idea de que el dólar blue funciona como un número público. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es una categoría que distintos sociólogos han utilizado para pensar un conjunto de números económicos, ¿no? Que claramente en el caso de la Argentina uno puede pensar en el dólar, pero uno podría pensar también en, por ejemplo, a fines de los años 90 o principios de los 2000 en el índice del riesgo país, ¿no? Uno podría pensar en el índice de precios al consumidor, ¿no? Como números que uno podría decir salen de esa esfera especializada en la que fueron producidos o pensados para tener un impacto social mucho más amplio, ¿no? Por eso la dimensión de lo público. En el caso del dólar paralelo, uno podría decir que hay determinadas coyunturas, ¿no? Como la vivida entre 2011 y 2015, donde esa cotización, que ya era parte de un conjunto de transacciones en el mercado de cambios desde principios de los años 2000, deja de ser de interés exclusivo, ¿no? Para esos agentes que efectivamente realizan compras o ventas en el mercado cambiario informal, para pasar a ser un número de interés para distintos actores en la sociedad argentina, ¿no? Hablábamos del gran seguimiento, de la gran atención que esta cotización paralela del dólar empieza a tener en todos los medios de comunicación, ¿no? En la radio, en la televisión, en los periódicos, ¿no? Y eso da cuenta, ¿no? de la reconfiguración de ese número, ¿no? Un número creado por un conjunto de agentes financieros específicos para pasar a ser un objeto de interés mucho más amplio, ¿no? En la sociedad argentina, incluso para aquellos que no participan efectivamente de ese mercado comprando y vendiendo dólares paralelos, ¿no? Eso es también lo que quiere condensar un poco la noción de número público, ¿no? Un número que puede convertirse en un indicador, ¿no? De un conjunto de procesos sociales y políticos, sobre todo, aunque esos agentes, en el caso del dólar, no participen efectivamente de ese mercado comprando y vendiendo divisas en el mercado paralelo. ¿Y las corridas cambiarias cómo se arman? ¿Qué elementos de conflicto se juegan en una corrida cambiaria? Bueno, ese es un tema también bastante complejo, ¿no? Porque, digamos, las corridas cambiarias en la Argentina funcionan en un punto como funcionan en otras partes del mundo, ¿no? Con un conjunto de agentes generalmente concentrados, que son los que pueden comenzar un proceso como el que llamamos una corrida cambiaria, que van a convalidar con sus compras y con sus ventas en el mercado mayorista, sobre todo y principalmente, un valor determinado de la divisa, ¿no? Que en general no supera a la cotización oficial de ese momento,
¿no? El impacto que esas compras y esas ventas en el mercado mayorista pueden tener sobre la evolución de un conjunto de compras de agentes medianos o pequeños es precisamente el efecto, digamos, contagioso que uno a veces quiere identificar cuando se habla de corridas cambiarias en la Argentina, ¿no? Que todos los agentes, o por lo menos muchos agentes sociales, en un momento determinado se vuelquen, ¿no? A comprar o atesorar dólares en general a una cotización que obviamente hace subir, hace elevar, ¿no? El precio de la cotización oficial de ese momento, ¿no? Ese es uno de sus principales impactos. Y la relación entre dólar blue y la fuga de capitales, un poco creo que mencionabas la cuestión de la fuga. ¿Cuál es el vínculo que existe? ¿Qué vínculo se puede establecer? Bueno, la fuga de capitales en realidad es un fenómeno estructural de la economía argentina hace ya largas décadas. Hay un conjunto de discusiones entre los economistas, especialmente sobre, digamos, a qué tipo de operaciones se le pueden llamar fuga, digamos, si la fuga refiere solamente a prácticas ilegales o la fuga en realidad es la presencia de lo que los economistas llaman los activos externos también en el mercado, digamos, formal o declarado, pero fuera de las fronteras o del sistema financiero argentino, ¿no? Entonces ahí, digamos, la cuestión del dólar blue se vincula estrictamente, ¿no? Con las transacciones que tienen que ver con las prácticas ilegales, podríamos decir, de fuga de capitales, ¿no? En general las cuevas ofrecen también servicios de transferencia al exterior de dólares, sobre todo las cuevas más sofisticadas, digamos, las que forman parte del segmento superior, más concentrado de ese mercado, pueden ofrecer servicios de transferencia de dólares al exterior del país, ¿no? En general los cueveros pueden tener una cuenta en el exterior, en algún paraíso fiscal o es un caso muy frecuente el caso de Uruguay, con el que pueden realizar distintas operaciones para permitirle a distintos agentes económicos que saquen dólares del país, ¿no? Sin pasar por ninguna de las operaciones o instituciones formales del mercado financiero argentino. Uh-huh. Para redondear un poco lo que hemos estado charlando en estos minutos, se puede decir entonces que hay un dólar que un poco nos habla de la realidad, a través del cual podemos ver la realidad, un dólar como reserva de valor, que donde vos cuidás tu guita para que no perder guita, digamos, comprás dólares, y un dólar que castiga, es decir, un dólar que si uno sabe que se va por las nubes, algo anda mal, ¿no? Y sobre todo, no solo la economía, sino también la política. ¿Podemos hablar de esas tres dimensiones en algún sentido con respecto al dólar? Sí, y creo que, digamos, lo que hay que pensar es de qué modo y en qué temporalidades, ¿no? Esas dimensiones singulares fueron apareciendo, ¿no? Dentro de la idea del dólar en la Argentina, ¿no? Algo que muestra muy bien el trabajo de los colegas Mariana Luz y Ariel Wilkis, del que hablábamos antes y que también participaron de este ciclo, tiene que ver con reconocer que no siempre el dólar fue pensado por la población argentina como un activo de protección o de ahorro, ¿no? Eso tiene una temporalidad específica que ellos sitúan sobre todo en los años 70, que es coincidentemente cuando el problema de la inflación en la Argentina empieza a crecer de un modo muy, muy vertiginoso, ¿no? Pero bueno, esto también, digamos, esta historicidad de los fenómenos nos da la pauta de que son fenómenos que también pueden ser transformables, ¿no? Digamos, a uno le cuesta pensar los horizontes, ¿no? de esa posible transformación, digamos, pero no siempre el dólar cumplió las mismas funciones dentro de nuestra economía y sobre todo dentro de la sociedad en general, y eso nos da la pauta también de que podemos ejercer un conjunto de políticas, ¿no? Que nos permitan abordar la complejidad de esta problemática y producir un conjunto de transformaciones que hagan que justamente esos vaivenes de la divisa no afecten tan fuertemente, ¿no? el desarrollo en la Argentina, ¿no? ¿Y te imaginás una Argentina desdolarizada? ¿Cómo sería esa Argentina? Ay, la verdad es algo muy difícil de pensar, ¿no? Pero bueno, creo que efectivamente se pueden
se puede contribuir a producir un conjunto de estabilidades, ¿no?, en los vínculos no solo económicos, sino también sociales, que son los que de alguna manera nos van a permitir pensar, ¿no?, en un posible otro funcionamiento, ¿no?, del mercado de cambios, ¿no? Me parece que en realidad es difícil desconectar la cuestión monetaria de otros problemas políticos y sociales en la Argentina, ¿no? Creo que abordar la complejidad de ese fenómeno en todo caso puede ser el aporte que uno puede realizar desde la sociología, sin tener, la verdad, honestamente, ningún tipo de recetas, ¿no?, sobre un cómo muy preciso para transformar esa situación. Gracias, María Soledad. No, por favor, gracias a ustedes.